vibración. El término de vibración transitoria se refiere a una excitación temporal en un sistema mecánico. O sea, que de repente llega una fuerza al sistema. La vibración transitoria tiene inmensa importancia cuando involucra choques, impactos y cargas de movimiento. Este movimiento no es necesariamente periódica, y si ocurren fallas mecánicas pueden en general atribuirse que se ha excedido la resistencia mecánica de alguno. O sea que por tantas veces que se golpea, por ejemplo, una prensa, el material se empieza a fracturar y es debido a ese choque. Los impactos y choques son ejemplos de vibración transitoria no periódica, que normalmente se caracterizan por ser aplicados, por ejemplo, aquellos causados por prensas, troqueladoras, caída libre de objetos, automóviles pasando por topes. Este tipo de vibraciones suelen ser bastante dañinas en muchos aspectos, principalmente por su naturaleza no periódica y porque normalmente se ven involucradas en altos niveles de aceleración. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en esta prensa empieza a caer y empieza a cortar el material, y entonces llega a tener una aceleración y es un impacto que siempre está. Y eso provoca que encontremos grandes deformaciones y que hacen que su control y aislamiento efectivo se vuelvan complicados. Los fundamentos. El modelo clásico que se ha usado para estudiar los efectos de impactos, cuantificar el daño potencial, seleccionar aisladores, es el bien conocido sistema de un grado de libertad masa-resorte amortiguador, el MKC. Existen dos enfoques dependiendo de si el sistema es excitado por la base, quiere decir que la base es la que está vibrando y hace que empiece a vibrar, por así decirlo, de abajo hacia arriba, o sea, del suelo hacia la masa del resorte. Y la otra es que si la excitación es aplicada directamente a la masa, quiere decir que la fuerza viene de arriba hacia abajo. Se aplica la fuerza a la masa, eso hace que empiece a vibrar lo que es el resorte, el amortiguador, para evitar que vibre la base o el suelo. La ecuación característica tiene la misma forma en cualquiera de los dos casos, por lo que los resultados son aplicables en ambas situaciones. O sea, se utiliza la misma fórmula en cualquiera de los dos casos. Y esta es la ecuación característica. Esta es la ecuación característica donde B, que aquí en clase se conoció como X, que es el desplazamiento, y X un punto, que es la velocidad, y X dos puntos, que es la aceleración. Aquí en esta fórmula lo pone como si fuera V. Y son sus derivadas. La E es una excitación genérica que puede tomar diversas formas, que viene siendo la excitación. Y la frecuencia natural, que está dada por el sistema, que viene con su fórmula, y la Z, que es la razón de amortiguamiento viscoso, con cómo determinar la Z. Además es importante indicar que los parámetros de respuesta más importantes para evaluar impactos y seleccionar aisladores, los cuales se relacionan con diferentes cosas, que son tres: los valores máximos de desplazamiento y aceleración absoluta, el valor máximo de desplazamiento relativo, que indica deformación del elemento elástico. Eso quiere decir que cómo se deforma el resorte cuando se le está aplicando esa fuerza que lo está excitando. Y la respuesta máxima una vez que el impacto ha terminado, conocida como respuesta residual. O sea, llega la fuerza, por así decirlo, termina de impactar, y cómo termina el sistema. Y el tau, que aquí viene siendo como una T, que es la razón de desplazamiento. En este caso el impacto es de corta duración comparado con el periodo natural del sistema. Cuando es similar a 1, la respuesta máxima ocurre mientras el impacto es aplicado y su amplitud es mayor. Cuando tau es mayor que 2, la duración del pulso es mayor comparada al periodo natural del sistema. Bueno, haciendo una continuación con lo que explicaba mi compañero Rogelio, él les había hablado ya acerca del impulso, del impacto y pues del concepto general de lo que es una vibración transitoria. Entonces, bueno, la ecuación que gobierna a las vibraciones transitorias es la siguiente: es la segunda derivada del desplazamiento más 2 veces el producto de Z
por la frecuencia natural del sistema, por la primera derivada del desplazamiento, más la frecuencia natural del sistema al cuadrado por el desplazamiento, y esto equivale en sumatoria a la fuerza equivalente aplicada al sistema en función del tiempo sobre la masa equivalente del sistema. Y bueno, hay ciertos métodos de solución para poder encontrar ciertos datos o ciertos parámetros respecto a esta solución, a estas ecuaciones. Pues la primera es que, pues si ustedes recuerdan, cuando solucionábamos ecuaciones diferenciales, para solucionarlos pues simplemente hacíamos integrales, ¿sí? Ya sea definidas o indefinidas. Y pues bueno, aquí está un ejemplo de cómo solucionar una ecuación diferencial mediante integrales. Bueno, el otro método también más común utilizado, que es el segundo método, es el de transformadas de Laplace. Si ustedes recuerdan, pues en este caso es un ejemplo de cómo solucionar una transformada inversa, y que también pues son ecuaciones que tienen que ver con las vibraciones transitorias. El tercer método más utilizado es respecto a los métodos numéricos, ¿sí? Tanto lo que se puede solucionar con ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace, también se puede hacer con métodos numéricos. Aquí pues básicamente no es muy utilizado aquí por nosotros, pero aquí lo que se hace por lo regular, se hace un análisis muy gráfico. En base a esas gráficas se empiezan a sacar valores obviamente numéricos, y bueno, aquí está por ejemplo la analogía que hacen. Empiezan a hacer ciertas equivalencias y empiezan a hacer despejes, y también se centra mucho en las funciones trigonométricas. Entonces, en base más que nada a operaciones algebraicas y análisis de gráficas, empiezan a encontrar esos datos que ya les había mencionado. Y bueno, aquí nos basamos mucho en el libro de Kelly, y pues ahí viene lo que es el impulso, la fuerza impulsiva, los cuales son conceptos relacionados con una vibración transitiva, ya que pues estos son quienes originan este fenómeno. Y bueno, el producto de una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo es el impulso, el cual está definido en esta integral, que es del tiempo en el cual inicia esa fuerza al tiempo que termina. Entonces la integral de esa fuerza en ese tiempo pues es el impulso. Y ahora, la fuerza impulsiva es muy similar a este concepto, pero ustedes supongan que, por ejemplo, tengo un sistema de cualquier masa, y a este sistema yo le pongo una fuerza, ¿sí? Lo someto a una fuerza. Entonces, la sumatoria de esta fuerza más la masa equivalente del sistema más la velocidad por el tiempo, que esto tiene que ver con la conservación del momento lineal que viene de las segundas ecuaciones de la segunda ley de Newton. Esto nos da al momento general del sistema. Y bueno, aquí es el ejemplo o el diagrama más bien de un modelo de un sistema equivalente de un grado de libertad en el cual se le aplica una fuerza impulsiva. Entonces, lo típico, tenemos una masa, un resorte, en este caso lo del amortiguador, y en este caso pues la base, y entonces a esto se le ejerce una fuerza, hace que se desplace, y entonces a esa fuerza que se le aplica al sistema y ese desplazamiento ya nos produce, nos puede producir más bien una vibración transitoria. Buenas tardes, yo les voy a hablar del aislamiento por medios pasivos. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento es la acción de minimizar o hacerlo casi cero la energía entre la máquina o sistema mecánico y su respectiva base. Esto se efectúa en el diseño clásico mediante un aislador, seleccionando la elasticidad y el amortiguamiento. Por punto K se conecta la masa del sistema con el piso. Unas imágenes siendo aisladores, son de silicón, como había mencionado el ingeniero en una clase, aisladores que van entre el sistema mecánico y el suelo, que suelen ser de arena. El espectro de impacto es parecido a lo que vimos en el laboratorio de tomograma. Sirve para evaluar la severidad de impactos en el sistema o para la selección de aisladores adecuados. Con eso podemos ver qué aislador, qué tipo podemos usar dependiendo de lo que sale en la gráfica. Todos los espectros de impacto tienen tres partes en la gráfica.
la amplificación, cuasi estático y el aislamiento. Y en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de cada uno. Son las tres zonas principales del SRS que vienen de las siglas en inglés. Es el Shock Response Spectrum. Y pues bueno, la primera es la zona de aislamiento. Se caracteriza porque la amplitud de la respuesta máxima es menor a la amplitud del impacto. Eso debe ser menor a 1, por eso está representado. Y es donde la zona es conocida como la región de aislamiento, donde dado que el aislador efectivamente minimiza la vibración transmitida. Esa es la de aislamiento. La de amplificación, la zona media se encuentra en los impactos cuya duración es cercana al periodo neutral del sistema, y en este caso la respuesta es amplificada. De ahí viene el nombre de amplificación, y en esta zona es donde el amortiguamiento tiene un mayor efecto en cuanto a reducir la respuesta del sistema. Por último, la zona más pequeña era la cuasi estática. Es caracterizada por impactos de larga duración. La palabra clave, larga duración. La amplificación es cuando se iguala o casi está igual al periodo natural del sistema, y aislamiento es cuando es menor a 1. Claramente visible, los altos niveles de amortiguamiento pueden lograr reducciones considerables en la respuesta del sistema, pero investigaciones recientes han demostrado que un alto amortiguamiento tiende a elevar los niveles de aceleración en situaciones de impacto, produciendo efectos indeseables, por lo que el principal elemento considerado para aislar los impactos es la elasticidad. Pero sin embargo el amortiguamiento es necesario para suprimir las vibraciones residuales, lograr que el sistema funcione correctamente y pues que en un tiempo mínimo regrese a su estado. En resumen, el aislador debe ser muy elástico, pero sin embargo esto no siempre es posible por dos razones. La primera es que debe ser suficientemente rígido para poder soportar la masa del sistema, el peso estático. Y la segunda es que debido a la naturaleza de los elementos estáticos, para absorber energía se deben deformar, pero en la mayoría de los casos no hay suficiente espacio, o hay espacio de restricción, así que no se podría mover, no podría funcionar. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el aislamiento con medios activos y efectivos. Principalmente lo que hemos estado viendo aquí con mis compañeros es los sistemas de aislamiento, pero que son pasivos. Por ejemplo, un resorte no tenemos, un resorte así simple, no tenemos la capacidad de modificar su constante, o por ejemplo un amortiguador, vamos a un pad de plástico, no tenemos la capacidad de controlar su amortiguamiento. Para poder lograr estas variaciones en las constantes, tanto de amortiguamiento como de rigidez, podemos utilizar un sistema que sea activo o que sea adaptativo. Principalmente los sistemas adaptativos y semiactivos no se utilizan porque consumen mucha energía. Por ejemplo, hay amortiguadores que son magnéticos, ya que tienen un espacio entre los electroimanes, que es donde se hace el amortiguamiento. Viene siendo el electroimán, y luego tiene un vástago, y aquí tiene ya sea otro electroimán, que en este espacio es donde se hace el campo magnético para lograr amortiguar el sistema. Pero para esto necesitamos un alto voltaje, que es lo que nos hace que no sean cambiados, que consumen más energía de la que de por sí ya consume la máquina que queremos aislar. Una de las primeras investigaciones que se hizo para poder darnos cuenta de que se necesitaban este tipo de sistemas fue la monografía que hicieron Sevin en Piltech, donde se concluye que para que un aislador sea óptimo deberá ser activo. Los sistemas de aislamiento o control activo de vibraciones vienen siendo de tres tipos: los completamente activos, los semiactivos y
los adaptativos. Las desventajas de los sistemas semiactivos, pues como les comentaba, es que consumen energía, se tiene que introducir energía al sistema. También puede causar inestabilidades. Como ya sabemos, el voltaje no siempre es constante, por eso a las computadoras en la mayoría se les ponen reguladores para evitar estos picos en el voltaje. Otra desventaja es que si se presenta alguna falla no se dispone de un sistema de respaldo. Esto es por lo mismo, estamos hablando de costos, ahí sí incrementa un costo en tener un sistema ahí, extra en caso de que falle uno, pues sería tener ahí dinero muerto. Otros aspectos que son muy importantes para este tipo de sistemas es la localización de los actuadores y sensores y la cantidad que ponemos de estos o la cantidad que se requiere. Los actuadores son, como les mostraba ahorita, el magnético. Ahorita vamos a ver un ejemplo en una imagen. La diferencia entre un sistema semiactivo y un adaptativo es que el semiactivo viene siendo, por ejemplo, sus constantes de rigidez y de amortiguamiento van de acuerdo a la frecuencia de excitación. Como nos dice aquí, con un control semiactivo amortiguamiento variable, con una excitación armónica, el amortiguamiento estará cambiando de acuerdo a la frecuencia de excitación. Aquí en el ejemplo que yo analicé estaba hablando de una excitación por la base, entonces las constantes se movían de acuerdo a la excitación que había. Pero en un sistema adaptativo la variación de estos parámetros la podemos controlar. Como hablaba ahorita la presentación de actuadores y de sensores, y también depende mucho en dónde estén colocados. Puede ser nada más en un desplazamiento vertical o desplazamiento horizontal, en los dos, pero pues eso ya depende de qué tanto se mueva nuestro sistema. Como resultado de si se combinan estas dos configuraciones, pues ya se reduce la cantidad de energía que debemos suministrar extra al sistema. ¿Sí? Este es un sistema con controles, bueno, aquí vienen tres tipos, que es el completamente activo, que es este. Como vemos, no podemos controlar sus constantes, aquí no nos dice que sea variable, pero existe una fuerza de control, que es la Fc, que hay entre la base y la masa que queremos aislar. Este es un control adaptativo de amortiguamiento variable. El amortiguamiento es el que podemos manejar. Un ejemplo sería el magnético para poder controlar el amortiguamiento. El control adaptativo de elasticidad variable, que ya ahorita voy a leer la definición de cómo vendría siendo un resorte variable. Los primeros dispositivos pues eran amortiguadores con fluidos, como los que traían los carros de los 80 más o menos, que simplemente variaban. Era el amortiguador, como lo vemos que tenía fluido. La pantalla, ¿no? Tenía así una válvula para controlar cuánto fluido pasaba. Esos son los que se utilizaban anteriormente para controlar las vibraciones. Actualmente se usan fluidos electroradiológicos y magnetoradiológicos, como los que vamos a ver ahorita, y estos son capaces de incrementar el amortiguamiento en la presencia de un campo eléctrico o magnético, depende de cuál sea. Las principales ventajas son que son muy rápidos, reaccionan en milisegundos al aplicarles el campo eléctrico magnético. Una desventaja pues sería los altos voltajes requeridos y el comportamiento no lineal que tienen por lo mismo del voltaje. Esos saltos se lo un poquito más rápido porque hay equipos que han hablado de eso. Y váyanse más sobre los voltajes. Bueno, pues aquí sería la elasticidad variable, que es se maneja como resorte, pero es simplemente una bolsa de aire a la que se le puede estar cambiando su contenido de aire y hace un tipo de esponja que viene haciendo la misma fuerza de control. Y esto ya varía para poder cambiar la constante de rigidez. Ya así. Yo les voy a hablar de un pequeño resumen